Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer ciclo de la carrera de contabilidad y el día de hoy tenemos el agrado de presentar nuestro informe de abordajes de teoría sobre el principio de devengo. Nuestro equipo está conformado por Gamarra Pisanquiliche, Dana Karim, Loyola Vidal Dafna Oded, Ruiz Centeno Paola del Carmen, Ulloa Tandaypan Clara Mía, y quien presenta a Abanto León Nilda Cecia Alexandra. El presente informe académico titulado Principio de Devengo está elaborado con una posterior investigación y análisis de fuentes confiables, donde se abordará información clara y precisa acerca de uno de los 15 principios más importantes dentro de la contabilidad, teniendo como objetivo recabar una serie de conocimientos para que esta información pueda ser mejor presentada para el entendimiento de todos. A continuación, mi compañera Paola. Ahora les voy a hablar sobre la definición del principio de devengo. El devengo forma parte de uno de los principios de contabilidad de suma importancia para conocer la situación de la empresa. Principalmente se concentra en el registro y análisis de los gastos e ingresos que se hicieron durante un determinado tiempo, permitiendo así llegar al estado de resultados y conocer la situación que se encuentra en la organización. De esta manera se podrá conocer si está en buen desarrollo o en un estado de quiebra. Además, tiene que reconocer las transacciones que se realizan a diario, ya sean intereses, pagos, cuentas pendientes, etcétera, permitiendo un buen registro de ellas y tomar en cuenta que los bienes consumidos no cancelados obligan a formular un asiento de ajustes que se utiliza cuando se va a actualizar las cuentas de la empresa antes del cierre del ciclo contable. Por eso es necesario que toda empresa aplique este principio de una manera más correcta y organizar bien sus datos. Ahora le doy paso a mi compañera Dan. Siguiendo les voy a decir el principio de devengo. El principio de devengo tiene un papel importante en la contabilidad, ya que esto nos sirve para hallar los gastos e ingresos que tienen repercusión en la determinación de la renta graduable. También se establece como una norma que permite que la contabilidad mantenga un equilibrio en realidad de las empresas. Hace que tanto lo que hemos vendido se vea reflejado en nuestra ganancia. Por otro lado, establece un plazo de tiempo para recibir el cobro de una deuda. Esa cantidad que nos deben de pagar se debe registrar en los ingresos, ya que nuestros activos han aumentado. No irá en caja porque este dinero aún está por cobrarse y el resultado del final de registro no se altera, por lo que nos dicta el principio del devengo, se debería realizar una subida de activo a deudas de clientes a cobrar. Para finalizar, establecemos que el devengo es una etapa de compromiso en el que se realiza un incremento en los ingresos por cobrar o pagar, en el que adquirimos algún derecho o una percepción o retribución por las razones que otorga la empresa. A continuación, mi compañera Dafna. El criterio de devengo frente al criterio de caja. Un resumen de las etapas por las que atravesó la disciplina contable hasta llegar a la estandarización e incluso armonización internacional de las normas generales de la contabilidad aceptadas, lo que permite la interpretación de los criterios de devengo en lugar de efectivo en la contabilidad. Antes de la revolución industrial, la contabilidad de caja se utilizaba junto con la contabilidad. En resumen, tiene sentido utilizar la base de acumulación o devengo porque facilita una mejor recopilación de información. Ahora le doy paso a mi compañera Mía. Devengo en la normativa mercantil. Como puede ver, las reglas del negocio también rigen al método de cobro, en lugar de la cantidad, es decir, los ingresos y gastos se atribuyen e incurren y no al ejercicio en que se cobran y pagan respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que el principio de devengo tiene una amplia escala que no puede entrar en conflicto con la contabilidad. Desde el flujo de caja, se refiere a situaciones en las que los ingresos o gastos, aunque se acumulen durante el año, no coinciden en totalidad. Un ejemplo común es el seguro anual que vence a mediados del año. En este caso, se requiere que el balance contable muestre el valor de todos sus costos
al final de la póliza. Sin embargo, al final del año, esta cantidad debe ajustarse de tal manera que solo se mantenga una parte igual a ella. Y esa cantidad se traspasa al año siguiente. A continuación, mi compañera Cecia. Continúo con el presupuesto de devengo en el contexto de reformas del sector público. En el ambiente de la gestión pública, es decir, en el sector público, se han producido recientemente importantes innovaciones. Según Guamantario Machado, 2020, una de las normas fundamentales es el principio de devengo, que elimina la versión utilizada con el método de caja. En primer lugar, cabe señalar que en primera instancia muchos tenían discusión acerca de este, que es el de aplicación del principio de devengo al presupuesto del sector público, ya que en el principio de regularización aún es poco investigado, sobre todo en países con importantes problemas de corrupción, y nuestro país no es ajeno. Sin embargo, en la actualidad ya se encuentra implementando el principio de devengo como sistema de elaboración de estados financieros, lo que en la mayoría de los casos conlleva una serie de derechos y obligaciones. Por ello, la normativa es una de las más importantes en el sector público, ya que la regularización se realiza al inicio de las actividades o conocidos con el nombre de estadios contables. A la luz de lo anterior, muchos países aún no utilizan la misma metodología de contabilidad basada en valores devengados, lo que da como resultado una mala contabilidad basada en valores, que no proporciona información contable y financiera adecuada. Por lo tanto, se entiende que el principio de desempeño es la condición a la que el mismo servicio está sujeto al momento de su reconocimiento y por lo tanto debe ser seguido para satisfacer este principio. A continuación, mi compañera Dafna. Importancia del principio de devengo. Siendo este principio fundamental para la determinación del resultado de una empresa, ya que establece cuándo se deben reconocer los ingresos y gastos en la cuenta de resultados. Al conocer los ingresos y gastos en el momento en que se devengan, se asegura que el resultado de un periodo se calcule de manera precisa y completa, reflejando la actividad económica de la empresa en ese periodo. Doy pase a mi compañera César. Bien, y para terminar con nuestro informe, tenemos las conclusiones. Basándonos en todas las investigaciones y análisis, se concluye que el principio de devengo es uno de los principios más importantes del sistema contable, lo que demuestra que una empresa tiene que tener en cuenta los hechos económicos a la hora de elaborar sus cuentas. Otra sería el método de caja. Reconoce los ingresos y gastos a medida que se reciben o pagan, mientras que el método de devengo reconoce los ingresos y gastos a medida que se reciben y pagan. Aunque el criterio de caja puede ser más adecuado para alternativas en cuanto a flujo de caja y objetividad de la información proporcionada, el sistema de caja no puede llenar toda la información recopilada por devengos y cambios. Por lo tanto, el principio de devengo no ha abandonado su papel fundamental en un sistema reconocido. El devengo en la normativa mercantil implica la identificación de las habilidades de equilibrio en el ambiente de reparaciones públicas, examinando el tratamiento contable de algunos elementos específicos de la administración pública y la relación que la contabilidad de devengo y la política fiscal tienen a través de estos elementos. Y por último, el devengo es una norma importante en el sector público que permite el desarrollo de su presupuesto más detallado y documentado, lo que es fundamental para la formulación de políticas públicas. Sin embargo, su implementación requiere la utilización de información adecuada y suficiente en el reglamento financiero para verificar la estabilidad presupuestaria y auditar y verificar las cuentas. De esta manera hemos llegado a la parte final de la exposición de nuestro informe de abordajes de teoría sobre el principio de devengo. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias.